Vamos a continuar con la predicación de la palabra de Dios. Me gustaría invitarles que abriéramos nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11 a partir del versículo 27. Génesis capítulo 11, versículo 27, hasta Génesis capítulo 12, versículo 3. El texto de nuestra predicación es Génesis capítulo 11, versículos 27 a Génesis capítulo 12, versículo 3. Hoy es el último sermón de la serie de Génesis, el libro de los orígenes, Génesis 1 al 11. Este es el último sermón y el título es Dios desarrolla y cumple su promesa. Dios desarrolla y cumple su promesa. Por ahí hay un error en la pantalla, es Dios desarrolla y cumple su promesa, basado en el texto de Génesis 11, versículo 27, a Génesis 12, versículo 3, y me gustaría que lo pudiéramos leer. Génesis capítulo 11, versículo 27, nos dice lo siguiente. Esta es la historia de Teraj, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Teraj aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, la cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Teraj salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y ahí mismo murió Teraj a los 200 años de edad. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Vamos a comenzar este tiempo orando. Padre Celestial, ahora que acabamos de leer tu palabra, te pedimos que abras nuestros ojos, Señor, para poderla entender, para poderla aplicar a nuestro corazón. Señor, que penetre en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón para poderte conocer a ti, poder conocer el estado de nuestra relación contigo y poderte, Señor, todos los días encontrarnos contigo, conocerte más, Señor, y adorarte a través de la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo que cuando era novio de mi actual esposa Aranza, actual no porque haya tenido varias, sino es mi esposa, perdón. Yo recuerdo que un día me acerqué con ella y le pregunté, éramos novios, y le dije: Aranza, si te pido matrimonio, me vas a decir que sí, ¿verdad? Y me dijo: ¿por qué? Y yo le dije: no, nada más, o sea, si te pido matrimonio, me vas a decir que sí, ¿verdad? Y me dice: sí, te diría que sí. Y dije: ¡woohoo! Semanas después, precisamente una chica de nuestra iglesia llamada Monse, ustedes la conocen, me acompañó a una joyería en el centro, empezamos a buscar un anillo y vaya, al pasar los días compramos el anillo, le pedí matrimonio a Aranza, pero cuando me dijo que sí se quería casar conmigo delante de muchos amigos, creo que Ametis estaba ahí ese día, todavía no me sentía victorioso. Yo decía: ya me dijo que sí, la promesa está hecha, pero no está cumplida la promesa. En los próximos días me podía batear y decirme: ¿sabes qué? Ya me arrepentí, creo que mejor no. Gracias a Dios eso no pasó. El marzo 7 del 2020 nos casamos en Tampico. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir y me da mucho gusto de eso. Y yo canté victoria porque dije: sí, la promesa desarrollada ya está cumplida. Ella me dijo que sí. Yo recuerdo que en la ceremonia donde el pastor Marco nos casó, cuando le iba a poner el anillo, yo todavía bromeando le dije: ¿estás segura, verdad? Y me dice: sí. Y yo: ok. Y le puse el anillo. Y ahora sí canté victoria y dije: sí, ya no hay vuelta atrás. Estoy casado con Aranza. Había una promesa en desarrollo, ahora esa promesa se había cumplido y Aranza era mi esposa y yo era el esposo de Aranza. El día de hoy vamos a hablar precisamente de una promesa que Dios hace con Abraham. Vamos a hablar del desarrollo y el cumplimiento de una promesa que comienza en Génesis capítulo 3, versículo 15. Si ustedes recordarán, Génesis 3, versículo 15 es un pasaje bastante especial en el Antiguo Testamento, porque en ese pasaje Dios promete destruir a la serpiente, al diablo.
Y la promesa significa que Dios habría de levantar a una familia del cual descendería un Salvador llamado Jesús, que conocemos como Jesucristo, que derrotaría al diablo. Y Génesis 3, versículo 15 dice que este Salvador le pisará la cabeza y la serpiente la herirá al calcañar. Y esto se refiere a la obra de la cruz que Jesucristo hizo por nosotros, Él muriendo en la cruz por nuestros pecados, quitándole todo el poder al diablo. Por lo tanto, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo Dios desarrolla esa promesa y Dios cumple esa promesa de Génesis 3, capítulo 15. Y lo primero que tenemos que entender a lo largo de lo que hemos visto a lo largo de las semanas en esta serie es que de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11, Dios habla de la creación del mundo, la creación del hombre, la rebelión del hombre contra Dios, la caída del mundo y las consecuencias que tiene el que el hombre haya decidido por el pecado en lugar de Dios. Pero a partir de Génesis 12, tú y yo encontramos una historia completamente diferente. Ya no encontramos las consecuencias del pecado, sino el desarrollo de esta promesa que Dios hace a través de un hombre llamado Abraham. Por lo tanto, Génesis 1 al 11 es muy diferente a lo que vamos a leer a partir de Génesis capítulo 12, que vamos a empezar a ver el desarrollo de esta descendencia del cual habría de nacer el Salvador del mundo, Jesucristo. Por lo tanto, la pregunta que vamos a ver el día de hoy es cómo Dios desarrolla y cumple su promesa. Cómo Dios desarrolla y cumple su promesa a lo largo de dos puntos que vamos a ver el día de hoy. Punto número 1, cómo Dios desarrolla y cumple su promesa. Dios desarrolla su promesa a través de un hombre llamado Abraham. Dios desarrolla su promesa a través de Abraham y Dios cumple su promesa a través de Cristo. Dios desarrolla su promesa a través de Abraham, Dios cumple su promesa a través de Cristo. Ahora, lo primero que tenemos que entender acerca de cómo Dios desarrolla su promesa en Abraham es ¿por qué Abraham? ¿Qué tenía de especial Abraham? ¿O por qué Dios escogió a Abraham para ser la cabeza de la genealogía por el cual Jesús nacería? Y la respuesta es, no hay nada especial en Abraham. Realmente no había nada importante en Abraham, por lo cual Dios entre todas las genealogías escogiera a Abraham. Y puedes decir, ¿de veras? Yo he escuchado mucho acerca de Abraham. Y lo primero que tenemos que entender es quién era Abraham antes de conocer a Dios. ¿Quién era Abraham y quién era la familia de Abraham? Pero primero tenemos que entender lo siguiente. Dios había dado un mandamiento a la tierra de esparcirse a todos los hombres. Los hombres desobedecen, se reúnen en un solo lugar y lo que hemos visto las semanas pasadas, construyen una torre, la torre de Babel. Dios interviene y esparce a todas las personas por toda la tierra. Después, en el capítulo 11, Génesis 11, encontramos la genealogía de Sem, la simiente por la cual nacería este Salvador, y encontramos a un hombre, el papá de Abraham, llamado Taré. Versículos 27 y 28 nos dicen lo siguiente. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Cuando se nos dice que la familia de Abraham estaba establecida en Ur de los Caldeos, es bien importante leer eso, es bien importante tenerlo en mente. Ur, la ciudad de los caldeos, era un centro pagano. El papá de Abraham y la familia de Abraham no eran adoradores del Dios verdadero. Era una familia completamente pagana. Vivían, adoraban a dioses falsos. Y muchas veces no vemos ese contexto en la Biblia. Simplemente decimos, Dios escogió a Abraham porque era bueno, porque era grande, porque es muy especial. Y la realidad de las cosas es que no es así. Taré, el padre de Abraham, engendró a 3 hijos en Ur de los Caldeos. Y vivir en esa ciudad implica idolatría, implica no ser adoradores del Dios verdadero. Pero lo que sí encontramos en el texto es que Dios elige a Abraham y solamente elige a Abraham por gracia. De toda la genealogía que vemos a través de Sem, vemos que Dios escogió a Abraham. Y no escogió a nadie más, no porque Abraham fuera especial, sino porque solamente por la pura gracia de Dios, Dios dice Abraham y le da una orden y le da una promesa. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la condición de Abraham. Abraham era un pagano,
Abraham no adoraba al Dios verdadero. Dios elige a Abraham. Abraham estaba perdido, y no solo Abraham estaba perdido, sino el versículo 29 y 30 nos dice la condición matrimonial que Abraham tenía. Versículos 29 y 30 nos dice: Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, la cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Entonces vemos a un hombre llamado Abraham, perdido, idólatra de dioses ajenos, y no solo eso, estéril, no podía tener hijos. En medio de un contexto en donde todo el mundo engendra y engendra y engendra y tiene 10, 3, 15, 4 hijos, 5 hijos y tiene hijas, Abraham no podía tener hijos. Abraham y su esposa eran estériles, pero lo especial de esta historia no es Abraham, sino lo especial de esta historia es lo que Dios hace en la vida de Abraham. Dios había de establecer una promesa que la iba a desarrollar Abraham a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y creo que todos conocemos los resultados del Dios en la vida de Abraham. Precisamente algo muy especial es cómo Josué, líder de Israel para entrar a la tierra prometida, se refiere a Abraham. El libro de Josué, capítulo 24, versículos 2 y 3 dicen lo siguiente: Así dice el Señor Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados Terah y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, los conduje toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. En otras palabras, Dios está revelando al pueblo de Israel y le está diciendo: miren lo que yo hice con Abraham. Estaba perdido en sus delitos y pecados, estaba perdido en la idolatría, era estéril, tenía una vida mala, pero miren lo que yo hice con Abraham. Lo volví el padre de una nación, lo volví conocido por todos los hombres, cambié totalmente su panorama. Dios tomó a Abraham de un panorama triste, idólatra y difícil, y por su gracia lo transformó. ¿Cómo se llama cuando Dios hace eso? Se llama redimir a un hombre por el poder de su gracia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender de cómo Dios desarrolla su promesa: Dios desarrolla su promesa por gracia a través de un hombre llamado Abraham. Un hombre perdido, un hombre estéril, un hombre que no podía dar hijos, se iba a convertir en el padre de toda una nación. Y lo especial también es lo que Dios le pide a Abraham. Y Dios le pide a Abraham lo siguiente. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 3 dice lo siguiente: El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? ¿Cómo se explica que Abraham, una persona que vivía en Ur de los Caldeos, idólatra y perdido, un hombre estéril y sin hijos, pudiera cumplir esta misión que Dios le estaba dando en Génesis 12, versículos del 1 al 3? ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando es que el Dios vivo y verdadero se estaba presentando en la vida de Abraham. Y Abraham, cuando vio la grandeza de Dios, dijo: ya me tengo que ir, papá, mamá, tengo que salir, me tengo que ir a otra tierra porque el Dios vivo y verdadero se me acaba de revelar. Abraham vio al Dios tan grande que se le reveló, que Abraham dejó sus ídolos, su pecado, y dijo: me acabo de dar cuenta que hay un Dios verdadero, creo que tengo que seguirlo. Me encanta el libro y es una recomendación de Dioses Falsos de Tim Keller. No sé si conozcan ese libro, es muy bueno, se los recomiendo. Y Tim Keller habla y dice: ¿cómo un hombre puede dejar los ídolos de su corazón para seguir a Dios? Y la respuesta es: cuando te encuentras con el Dios tan grande, el Dios verdadero, Jesucristo, todos tus demás ídolos palidecen y dices: creo que tengo que dejar esto para seguir al verdadero Dios. Adiós casa, adiós padres, adiós seguridad, tengo que seguir a Dios. Abraham se encontró con la gracia de Dios, la gracia redentora de Dios, y la respuesta natural de Abraham fue:
creo en este Dios, tengo que seguir a este Dios. Iglesia, ¿cuál es la respuesta que tú y yo tenemos naturalmente a la gracia de Dios? Fe en seguir a Dios. La gracia de Dios en la vida de Abraham era tan grande que su fe fue natural. Dijo, no sé si vaya a ir, no sé si quiera dejar la casa de mi papá. En la casa de mi papá tenemos todo lo que necesitamos. La tierra de Ur de los Caldeos está bonita. No, Abraham no dijo, déjame pensarlo. Abraham tomó sus chivas y se fue a seguir a Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestra vida. Decir, creo que estoy del lado equivocado de la moneda, tengo que empezar a seguir a Dios. Por lo tanto, querida iglesia, si hay algo que tenemos que entender de Dios desarrollando su promesa de Génesis 3:15 a través de Abraham, es la relación entre gracia y fe. Nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe. Muchas veces hemos escuchado este nombre. ¿Pero por qué? ¿Porque Abraham fue muy obediente y por sus obras encontró la salvación? No, sino porque se topó con la transformación de la gracia de Dios en su vida y dijo, creo que no hay para dónde hacerme. Tengo que empezar a seguir a Dios. Ahora veamos lo que dicen los versículos 1 y 2 de Génesis 12. Dios describe la promesa y dice, número 1, haré una nación grande. Haré de ti una nación grande. Número 2, haré famoso tu nombre. Número 3, bendeciré a los que te bendigan. Número 4, Abraham será de bendición para todas las familias de la tierra. Yo estoy seguro que podemos estar bien convencidos, iglesia, de que las promesas de Dios se cumplieron en Abraham. Creo que si tú naciste en un contexto cristiano o no, muchas veces hemos escuchado nuestro padre Abraham, muchos hijos tiene el padre Abraham, uno de ellos soy, tú también. Muchas gracias al Señor. Creo que Abraham se cumplió su promesa de que sería famoso. Abraham es famoso. De Abraham salió todo un país. No sé si lo podemos alcanzar, es como si hubiera el padre de México. Abraham es el padre de la nación de Israel. Por su descendencia se formó todo un país, todo un pueblo. Bendeciré a los que te bendigan. Todas las personas que se metían con Abraham, y lo encontramos en la narración del Antiguo Testamento, les iba mal. Dios estaba protegido por Abraham. Y número 4, de Abraham será de bendición para las familias de la tierra. En Abraham muchos extranjeros conocieron a Dios, porque Abraham era de bendición para la tierra. Entonces, Dios desarrolla primeramente el cumplimiento de su promesa en un hombre llamado Abraham. Un hombre que fue elegido por la gracia de Dios a ser cambiado su corazón para poder seguir a Dios. ¿Y su respuesta cuál fue? Fe. Lo que tenemos que entender, iglesia, es que tú y yo no tenemos fe y somos transformados por la gracia de Dios. Más bien conocemos la gracia de Dios y somos transformados y tenemos fe. La pregunta aquí el día de hoy es, ¿no te visualizas tú en Abraham? ¿No te visualizas tú en Abraham que un día entendiste la gracia de Dios y dijiste, necesito seguir a Dios, soy un pecador, necesito arrepentirme de mis pecados, Dios me está pidiendo una vida muy diferente a la que yo tengo, y dices, Señor, tú tienes misericordia de mí, necesito cambiar, y respondes a Dios con fe? Bueno, muchas veces los adolescentes en la escuela dominical me han preguntado, ¿cómo las personas son salvadas en el Antiguo Testamento? Bueno, son salvadas de la misma manera que tú y yo, a través de la gracia de Dios, por fe. Su fe les es contada por justicia al responder a la gracia de Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que la fe es el motor para nuestras vidas. Sin la fe, Abraham no hubiera podido ser el padre de Israel, Abraham no hubiera salido de su tierra, se hubiera quedado en casa de su padre, pero Abraham recibió de Dios gracia, y la gracia lo transformó para decir, tú eres el único Dios verdadero, no los dioses de los caldeos que viven en Ur. ¿Cómo Dios desarrolla su promesa? A través de salvar y de transformar a un hombre llamado Abraham, en el cual tú y yo nos podemos visualizar cómo también hemos sido cambiados y salvados por Dios. Pero lo más importante es el punto número 2, cómo Dios cumple su promesa. Y Dios cumple su promesa de Génesis 3:15
a través de un hombre, el Salvador del mundo, Jesús. La pregunta aquí es, si Dios estaba formando un plan para formar un pueblo, para formar una descendencia, ¿qué tengo que ver yo como cristiano el día de hoy? Y de hecho eso es una cuestión teológica que muchas veces nos cuesta responder. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Cómo integro yo que soy cristiano con Abraham? ¿Qué tengo que ver yo con Abraham, con el pueblo de Israel, con su descendencia? ¿Cómo somos parte del pueblo de Dios? ¿Cómo es que tú y yo podemos ser parte de esta promesa? ¿Qué tiene que ver esta promesa conmigo? Bueno, a través de Cristo es como tú y yo somos insertados a la promesa que Dios le hace con Abraham. En Cristo es como tú y yo somos insertados a la genealogía de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 8 nos dice lo siguiente: en efecto, la Escritura había previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones. Anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Qué es lo que estaba desarrollando Dios a través de Abraham? Bueno, el Evangelio, un plan de redención para ti y para mí. Muchos de nosotros tal vez podamos confundirnos y decir, la salvación solo era para el pueblo de Israel. En Cristo, Gálatas 3:8, Pablo nos dice que en Abraham Dios estaba desarrollando el Evangelio. Cristo, sobre todas las cosas que Dios le prometió a Abraham, Cristo es la promesa cumplida a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Significa, Abraham, tú serás la cabeza de la genealogía por la cual nacería un Salvador, en el cual todos los que tengan fe en este Salvador puedan ser unidos a un solo pueblo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú y yo encontramos en Cristo como Abraham lo encontró en Dios? Gracia. Gracia para tener la oportunidad de ser parte de esta promesa. Gracia para tener la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo tú y yo respondemos ante las noticias que podemos ser parte del pueblo de Dios? De la misma manera con la cual Abraham respondió naturalmente: fe en Cristo. Gálatas capítulo 3 de nueva cuenta, versículo 29 nos dice lo siguiente: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Lo que nos está diciendo Pablo a través de Gálatas es: si tú crees en Cristo, si tú perteneces a Cristo, si tú pones tu confianza en Cristo, esta promesa no tiene mucho que ver contigo. Eres parte de esta promesa, eres parte de la descendencia de Abraham y eres heredero de la promesa. Por lo tanto, Dios cumple su promesa a través de Jesús, salvándonos a nosotros, haciéndonos parte de este plan, haciéndonos parte de esta promesa para salvarnos. La iglesia es parte de esta promesa. Solamente Cristo puede hacernos parte de esta promesa que Dios le hace a Abraham. Versículos 2 y 3, quiero volver a recapitular qué es lo que Dios le promete a Abraham. Número 1, Dios le promete a Abraham descendencia. En Cristo, tú y yo somos parte de esa descendencia. La iglesia es el pueblo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. ¿Qué significa este pasaje confuso de Gálatas 3:16? Que en Cristo tú eres parte de la descendencia de Abraham, que en Cristo tú eres parte del pueblo de Dios, que en Cristo tú eres parte de la genealogía de Abraham, con la cual puedes ser salvado por la gracia de Dios. También en el versículo 2 y 3 dice que Dios le prometió a Abraham una tierra. Dice: deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Cristo cumple la promesa, dándonos a nosotros, la iglesia, la vida eterna. Una tierra en la cual tú y yo vamos a morar por la eternidad. Una tierra nueva, perfecta, sin pecado, en donde habitaremos por siempre. En Cristo, esta promesa de Dios a Abraham de darle una nueva tierra se cumple cuando nosotros creemos. Dios hará de este mundo una nueva tierra. También Dios le prometió a Abraham ser una gran nación, que de Abraham nacería una gran nación, y conocemos que Dios formó a Israel. Pero en Cristo, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. La iglesia ahora es la nación de Dios. La iglesia es la nación de Dios que está aquí en la tierra. Ya no es un país, ya no es Israel, ya no es un pueblo hebreo. Ahora es la iglesia. Todos los que tienen fe en Cristo pueden pertenecer a este pueblo, a este linaje escogido, a esta nación santa. Dios le prometió también a Abraham que por él serían bendecidas todas las familias de la tierra. En Cristo, tú y yo somos de bendición para las familias de la tierra. ¿Cómo? Siendo portadores de las noticias de que a través de Cristo tú y yo podemos ser parte del pueblo de Dios. Dios nos escogió a nosotros para ser parte de su pueblo, para ser parte de su promesa. ¿Y quién cumple esta promesa? Jesús. Por lo tanto, ¿cómo tú y yo respondemos a esta promesa? De la misma manera, al entender que hemos sido por gracia escogidos por Dios, elegidos para ser parte de su iglesia, tú y yo respondemos con fe. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice lo siguiente: de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Cómo tú y yo somos salvados? Poniendo nuestra fe ¿en quién? En Cristo. ¿Cómo Abraham fue salvado en el Antiguo Testamento? Poniendo su fe en Cristo, a través de desarrollar su plan de redención. Por lo tanto, a Abraham le fue contada su fe por justicia. A nosotros nuestra fe en Cristo nos es contada por justicia. Somos declarados justos en Cristo. La puerta está abierta para nosotros para ser parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, me gustaría preguntar, ¿cómo aplicamos esto? ¿Qué tiene de relevancia saber esto? ¿Qué tiene de importante saber el día de hoy que soy parte del pueblo de Dios, que Dios me ha salvado por gracia, que Dios ha estipulado una promesa que desarrolla y cumple? Bueno, me gustaría decirles lo siguiente. Creo que si les dijera, levanten la mano quienes están cansados del COVID-19, creo que no habría ninguno que diga, no, yo estoy bien así. Creo que todos estamos cansados del COVID-19. Creo que incluso todos estamos cansados, si tú prendes la televisión y pones las noticias, de ver muy malas noticias. Hace unos días se cayó un cerro sobre de casas de muchas personas, y hoy me levanté viendo que este cerro encontraron a una chavita de 21 años enterrada. No recuerdo el nombre del cerro, y todo el tiempo prendes la televisión y ves malas noticias. Le digo a los adolescentes, y a veces la única buena noticia que ves en los noticieros es: nació un panda en China. Y tú dices, ¿cómo me explico que pues esa no es tan buena noticia? ¿Qué significa que Dios desarrolla y cumple su promesa? Que Dios desarrolla y cumple una promesa de redención. Bueno, eso significa que un día Dios va a redimir la tierra, y un día ya no va a haber COVID-19, y un día ya no va a haber violencia, y un día ya no van a desaparecer mujeres y hombres, y un día ya no van a haber violaciones, ya no va a haber narcos, ya no van a haber drogas, ya no van a haber divorcios, ya no va a haber maldad en el mundo. Esta promesa que Dios desarrolla y cumple es una esperanza para vivir el día de hoy. El saber que nuestra esperanza no está en la vacuna, sino nuestra esperanza está en Cristo. Que nuestra esperanza no está en el dinero, sino está en Cristo, que un día dinero no vamos a necesitar. Por lo tanto, me gustaría invitarles el día de hoy a que esta promesa que Dios desarrolla en un hombre, Abraham, y cumple en Cristo, de que podemos ser parte del pueblo de Dios, que nos espera una morada eterna, perfecta, nueva, sin contaminación, sin violencia y sin manchas, sea una esperanza para vivir el día de hoy para nosotros. Un día las cosas con las cuales sufrimos y nos duelen ya no va a existir. Ser parte de esta promesa como cristianos nos invita a que todo lo malo que vemos en el mundo sea secundario para poder ver lo bueno que es Cristo, de la gracia que ha transformado nuestra vida y de la vida eterna que nos espera un día. Por lo tanto, ¿qué hay cosa más importante que tener fe en Cristo? ¿Qué hay cosa más importante que pertenecer a esta promesa?
no existe cosa más importante. Cristo es lo más importante en nuestra vida. El plan de redención que se desarrolla y cumple a través de esta promesa es una esperanza para nosotros como mexicanos, para los cristianos en Afganistán que se han sido perseguidos y asesinados, y es una promesa para los cristianos en China que los matan, que derrumban sus templos, para vivir el día de hoy, para reconocer que podrán derrumbar, podremos no tener, podremos sufrir, pero en Cristo somos parte del pueblo de Dios. Y Dios nos ha prometido una tierra nueva. Dios nos ha prometido ser parte de un pueblo, la iglesia. Dios nos ha prometido ser de bendición para la tierra, compartir el evangelio. Y eso es lo más importante para nosotros el día de hoy. Dios ha derramado su gracia a través de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Y nosotros somos bendecidos con las promesas hechas en el evangelio para nuestra vida. Por lo tanto, ¿lo crees? Yo lo creo y les invito a que lo crean para poder tener una esperanza para vivir el día de hoy. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a entender que a veces nosotros no cumplimos nuestras promesas, pero tú sí cumples tus promesas. Y esta promesa, Señor, de redención, que encontramos que estipulaste en Génesis 3:15 y desarrollaste en Abraham y cumpliste en Cristo, es una esperanza para vivir el día de hoy para nuestra vida. Ante la maldad, ante las dificultades del mundo, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permita, Señor, tener fe en ti, entender tu gracia, Señor. Permítenos entender tu gracia para poder tener fe y poder vivir, Señor, con la esperanza que tenemos en Cristo, de una vida eterna contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.